Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre cómo elegir la universidad indicada para estudiar tu posgrado. La amplia variedad de instituciones de educación superior sugiere que no hay una universidad ideal que se adapte perfectamente a las necesidades y preferencias de todos los estudiantes. Aunque esta diversidad puede parecer abrumadora, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de elegir una universidad de educación superior es obtener un título profesional competitivo que te ayude a potencializar tu carrera y tu plan de vida al futuro. Eso significa que tienes que tomar en cuenta tus prioridades, tus objetivos, tomar una decisión informada que te permita alcanzar esa realización profesional y tomar en cuenta también cómo va a ir cambiando el mercado laboral en los siguientes años. Específicamente en este momento en que está habiendo tantas disrupciones tecnológicas, hablemos por ejemplo de la inteligencia artificial, donde muchos campos laborales van a cambiar próximamente, es importante pensar no nada más en tus prioridades y tus objetivos, sino cómo tu profesión va a estar transformándose en los próximos años y de qué manera tú estudiando en cierta universidad puedes protegerte o incluso puedes aprender sobre estos cambios para generar un perfil flexible, dinámico y que pueda ser el perfil de alguien que pueda ser muy exitoso en los siguientes años en distintos campos laborales o en el que hayas tú elegido, tomando en cuenta también estas nuevas disrupciones. Una de las primeras preguntas a las que te vas a enfrentar si estás decidido en estudiar un posgrado pero no sabes en dónde, es si lo quieres estudiar en tu país de origen o lo quieres estudiar en el exterior. Si decides estudiarlo en tu país de origen, te vas a enfrentar a un mayor número de personas con un grado similar compitiendo por los mismos trabajos en el mercado laboral. Eso al final del día no necesariamente tiene algo de malo, pero la competencia va a ser mucho mayor de personas con el mismo grado y vas a seguir muy enfrascado en el mismo mercado nacional. Generalmente los posgrados de países como los nuestros son mucho más útiles para trabajar dentro de nuestros mismos mercados nacionales, aunque obviamente hay ciertas excepciones y obviamente también tiene que ver tu trayectoria profesional y tu experiencia para decidir si vas a poder ser competitivo en otros mercados o no. Pero en realidad el posgrado por sí mismo te va a ayudar más para el mercado nacional y va a haber un mayor número de personas que van a tener el mismo grado que tú y que van a competir por los mismos trabajos que tú. En caso de que estés interesado en estudiar tu posgrado en el exterior, te vas a enfrentar a que no todas las universidades te van a ayudar a conseguir tu proyecto profesional o tu proyecto personal. Hay mucha oferta de programas, hay mucha oferta de universidades y a veces es difícil saber cuáles pueden ser mejores para ti y cuáles en realidad son las universidades con mayor prestigio en mercados laborales distintos al tuyo. Puede ser que una universidad no la conozcas o no la reconozcas y sin embargo sea una gran universidad para lo que tú quieres hacer, que te ayude a conseguir lo que quieres. Entonces entender y saber distinguir entre aquellas que te ayudan a lo que quieres y aquellas que no, entre aquellas que son muy reconocidas y aquellas que no son tan reconocidas, es difícil, sobre todo si si amplías tu lista de universidades más allá de las que son muy famosas. Si quieres saber más sobre cómo elegir la universidad para estudiar mi posgrado, en donde vemos algunas características de oportunidades de posgrados en diferentes zonas geográficas, te recomiendo regresar a la temporada 1. El primero de nuestros episodios habla sobre esto. Hay veces que también, por ejemplo, si tú tienes un tema muy especializado, donde realmente el expertise y el enfoque es un enfoque más nacional, pues tiene todo el sentido que te quedes a estudiar en una universidad local. Entonces, puede ser que estudiar en el exterior te va a llevar a alejarte de ese perfil que quieres. Entonces, no significa que las universidades en el exterior o cualquier universidad en el exterior vaya a ser mejor para ti que estudiar un posgrado en tu país. Lo que hablamos aquí es que tienes que tener una visión integral, para tener una buena decisión, tienes que tomar en cuenta varios factores. Como decía, tienes que tomar en cuenta tus prioridades, tus objetivos, tu proyecto. Incluso tienes que pensar a futuro sobre ti y sobre tu industria, hacia dónde quieres llevar tu carrera, las disrupciones que están pasando en este momento, para escoger aquellas universidades que van a potencializarte a ti hacia el largo plazo.
Hay 6 criterios que te pueden ayudar a ver cómo la gente generalmente decide en dónde estudiar, y esto te puede ayudar para tratar de encontrar cuáles pueden ser buenos criterios y cuáles no. En general, estos 6 criterios el primero es estudiar en la universidad en las que hay más probabilidad de ser aceptado. El segundo criterio es escoger la universidad en el país en el que te gustaría viajar. El tercer criterio es elegir la universidad en base al país en el que quieres trabajar o emigrar. El cuarto es escoger la universidad que te ofrece más opciones de financiamiento o la universidad que tiene una colegiatura más baja. El quinto es escoger la universidad en función de los rankings. Y el sexto es escoger la universidad a través del prestigio global que esta universidad tiene. Me gustaría que analicemos cada uno de estos criterios para ayudarte a ver dónde puede haber ciertas fallas de razonamiento cuando eliges en función de un criterio específico y cómo poder tomar una mejor decisión de escoger la universidad donde vas a estudiar en función de los criterios que realmente te van a llevar a un beneficio a largo plazo. A veces hablando con algunos postulantes me dicen que realmente la razón por la que están buscando un posgrado es porque en este momento no están contentos con algo de su vida. Hay veces que alguien elige cambiar y cuando está eligiendo cambiar, un posgrado es una buena solución para ese cambio, porque depende un poco más de ellos. Pero están pensando en ese momento, en esa coyuntura, y entonces están buscando un posgrado, una universidad que les ofrezca una entrada rápida. Y muchas veces esto de la entrada rápida significa una entrada fácil. No están buscando realmente o no están pensando inmediatamente en su futuro a largo plazo. Dicen, me sirve un posgrado, no estoy contento a lo mejor con mi trabajo o me acabo de graduar y no he encontrado un buen trabajo, es el momento en el que me debo de ir. Y si bien estas situaciones adversas o en las situaciones en las que estás incómodo o que sientes que no estás creciendo o desarrollándote profesionalmente, son unos buenos pretextos para empezar a buscar una opción de posgrado y de seguir preparándote para obtener mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades de vida. El hecho de que estés pensando en me quiero ir rápido y me quiero ir ya y me quiero ir a la universidad que sea con tal de no estar en la situación en la que estoy en este momento, pues obviamente te va a ayudar para salir de esta situación, pero no te va a ayudar para conseguir salir de esa situación a largo plazo. Si la universidad que escoges te da una entrada fácil y es una entrada rápida, pues probablemente es porque no es una universidad muy exigente. Y si no es una universidad muy exigente, quiere decir también que no necesariamente va a ser una universidad con mucho prestigio, o al final del día pues va a haber más personas con el mismo título, ese título va a valer menos que cuando vas a una universidad muy competitiva o más competitiva. Parte de elegir un buen posgrado o una buena universidad es también pensar en el proceso en sí y entender cuánto te puede llevar ese proceso, entender que es un proceso complejo y asumirlo como parte del costo de irte a una buena universidad. Por ejemplo, las estadísticas de admisión de algunas de las grandes universidades, su escuela de negocios, por ejemplo, admitió en el 2021 solo al 6.2% de sus postulantes. Y MIT al 12%, HBS al 12.6%, Columbia Business School al 15% y Berkeley Haas al 17.6%. Entonces son números súper bajos. Entonces al final del día, si tú piensas en querer generar un perfil más fuerte, pues realmente vas a querer naturalmente irte a las universidades que te ayuden a generar ese perfil, que te den un grado de competitividad y de distinción cuando te gradúes. Entonces, estas universidades pues son las mismas que estás viendo tú y que están viendo la gran mayoría de las personas que tienen esos mismos objetivos. Y puedes asumir que generalmente, pues, o más bien invariablemente, van a ser universidades competitivas donde aceptan a un porcentaje bajo de los que postulan. Las que te digo son bastante, o sea, son de los programas más competitivos, pero a lo mejor una muy buena universidad
va a estar dentro del 15-30% de los que aceptan. Entonces, de todas maneras, están rechazando al 70%, ¿no? Pensar en irme rápido, irme pronto con tal de irme, lo que puede generar es que al final del día te vayas, o sea, sí consigas irte, pero después cuando termines de estudiar ese posgrado y te vuelvas a encontrar en una situación que no te gusta, ya no haya la opción de poderte ir a estudiar un posgrado otra vez, porque las universidades, que son muy competitivas, van a cuestionar tu decisión de haberte ido a un posgrado que ellos no reconocen como de las mejores del nivel o del mismo nivel que la que tú estás queriendo postular ahora. Por si fuera poco, si hablamos del perfil latinoamericano, los programas muy competitivos son todavía más competitivos. En HBS, la Escuela de Negocios de Harvard, que hablaba que tiene el 12.6% de admisión, solo el 6% de lo que compone toda su clase, y esto es en el primer trimestre de 2021, venía de Latinoamérica. Toma en cuenta que somos 650 millones de personas. Si lo comparamos con el número de canadienses, el 3% de los que componían la clase en ese mismo trimestre eran canadienses, pero Canadá tiene un poco más de 30 millones de personas y Latinoamérica completo tiene 650 millones de personas. En el caso de la Escuela de Negocios de Oxford, durante el ciclo 21-22, solo el 8% del cuerpo estudiantil provenía de América Latina y el Caribe. No significa que no haya latinoamericanos postulando, significa que el número es reducido de los que son exitosos y logran conseguir la admisión a estos posgrados. Al final del día, pues se trata de sí buscar programas competitivos, entender que al final del día pues necesitas hacer un proceso estratégico, y si te fijas solamente en el día de mañana y no en el futuro a largo plazo, pues igual y sí vas a cambiar tu situación de ese momento, pero no necesariamente vas a impactar tu futuro a largo plazo si no escoges bien. Si bien algunos buscan un posgrado con una entrada fácil o una universidad con una entrada fácil, simplemente porque en este momento tienen un sentido de urgencia para irse allá, hay otros que piensan que su perfil no es suficientemente competitivo. Les da cierto temor a postular a programas o a universidades muy competitivas, muy difíciles, y pensar que por eso, que porque son tan competitivas, ellos no van a conseguir la entrada. A veces es difícil realmente medir tu propio perfil. Incluso, por ejemplo, puede ser que no tengas muy buenas calificaciones sobresalientes en la universidad y pensar que por eso no vas a conseguir la admisión. Pero no siempre funciona así el proceso. Hay veces que lo que va a evaluar el de admisiones puede ser muy distinto a cómo te evalúas tú. Yo he tenido candidatos muy competitivos que consiguen no nada más la entrada a los posgrados y a las universidades competitivas, sino que además consiguen becas para estas universidades. Y en la primera llamada, cuando conversábamos sobre sus posibilidades, ellos pensaban que no tenían un perfil fuerte. Entonces, realmente lo que genera un perfil fuerte para estos programas y estas universidades no es algo que realmente tú vas a poder evaluar al 100% con un autodiagnóstico, porque no tienes claridad realmente del proceso, de la competencia, de lo que van a evaluar, de tus diferenciadores a lo mejor. Y al final un diferenciador es una ventaja competitiva que tienes frente, o una fortaleza que tienes mejor que otros candidatos que están postulando al mismo programa que tú. Tú no conoces a esos. Entonces, al final del día, pensar como autodescartarte por el tema de pensar no tengo un perfil suficientemente fuerte, pues creo que estás teniendo una falla de razonamiento. Necesitas primero asegurarte que eso es real y pues para eso tenés que tener perspectiva. Obviamente si hay perfiles que no son suficientemente fuertes. Si tú, por ejemplo, tienes un tema de inglés, hay que corregir el inglés antes, ¿no? Si tienes un tema de las calificaciones, como decía, depende del tipo de posgrado, depende de qué tan bajas estén, depende de qué haya pasado durante tu universidad para que esas calificaciones hayan sido bajas. Sobre la experiencia profesional es todavía más subjetivo, tiene que ver con la relevancia de esa experiencia, tiene que ver con incluso cómo quieren ellos armar su clase. O sea, hay muchos factores y no todos esos los conoces tú. Entonces, de entrada, creo que es importante no autodescartarse o no irse por una universidad fácil, de entrada fácil, hasta que te asegures que esas son pues tus mejores opciones, ¿no? O tus únicas opciones.
Además, acuérdate que finalmente el talento no es algo estático. Nosotros en Escolástica lo entendemos como el potencial que puedes tener para conseguir entrar a un posgrado competitivo. Muchas veces, si te fijas solamente en cómo estás hoy, a lo mejor hoy no puedes entrar a una gran universidad o una universidad muy competitiva, pero eso no significa que trabajándolo y construyendo tu perfil no lo puedas conseguir. Eso significa que el día de hoy no te aceptarían. Si estás dispuesto a tomar más tiempo y a construir tu perfil, pues la meta es algo que puedes llegar a tener. Tal vez te va a llevar más tiempo que otros conseguir esa meta, pero como te decía, el talento, y en eso nosotros estamos muy convencidos, el talento no es algo estático. Puede ser que en este momento, como decía, pues no tengas el perfil que necesites, pero de verdad eso no significa que no lo puedes conseguir enfocándote en eso, concentrándote en eso y haciendo ciertas cosas específicas para conseguirlo. Solamente hay que tener paciencia y entender que este es un proceso complicado y es un proceso exigente. Si tú eliges dónde estudiar a través del criterio de donde sea más fácil entrar, vas a tener algunas desventajas. La primera es que el costo financiero y de oportunidad que representa en estudiar en una universidad de menor prestigio puede ser mayor que el beneficio de estudiar fuera. Al final del día, tomar esta decisión te puede llevar a que no tengas un título que sea un diferenciador real en tu perfil y no tengas las ventajas que ofrece un ambiente competitivo global y en el que abundan los recursos. Recuerda que no porque una universidad esté en el exterior significa que es reconocida. De hecho, comparando el costo en colegiatura y manutención de estudiar fuera contra los costos de estudiar un posgrado en una universidad con prestigio nacional, puede terminar siendo mejor inversión la última. La selectividad no es por sí misma un índice definitivo sobre la dificultad de entrar a una universidad competitiva. En la decisión final de un comité de admisiones entran en juego un número de factores importantes, por lo que el hecho de que se admitan a pocos aspirantes a un programa no quiere decir automáticamente que no tengas oportunidades reales para competir. Darte por vencido de inicio es una mala decisión con un efecto dominó en el resto de tu trayectoria profesional. Muchos creen de manera optimista que van a poder estudiar más de un posgrado en el exterior en su vida y toman la decisión de dónde y qué estudiar en este momento como un primer paso. Si bien es cierto que para algunos sí va a haber la oportunidad de estudiar fuera más de una vez, la gran mayoría ya no lo va a hacer. Esto no solo es por los costos, sino también por cuestiones profesionales, personales, que en este momento puedes no tener en cuenta. Además, incluso si puede ser que puedas estudiar un posgrado en el exterior, un segundo posgrado, también la universidad de tu segundo posgrado va a analizar y va a cuestionar la decisión de dónde estudiaste el primer posgrado. Y tú vas a tener que explicar por qué escogiste esa opción. Entonces también lo tienes que ver en función de tus siguientes pasos profesionales y académicos, de cómo escoges y qué escoges en este momento, porque va a tener implicaciones si tu plan es estudiar un posgrado después. Vas a tener que justificar la razón por la cual te fuiste a estudiar a una universidad donde te fue más fácil entrar y no necesariamente la que era tu mejor opción. Si te encuentras en la situación en la que estás considerando este criterio, cuál es la universidad más fácil de entrar y quiero irme a esa, te recomiendo que no decidas en la coyuntura y no veas tu posgrado como un fin en sí mismo, sino como lo que puede llegar a ser. Infórmate debidamente sobre los requisitos de las universidades en las que deseas estudiar y toma las medidas pertinentes para acercarte a este perfil. Para que puedas identificar dónde te encuentras en relación al perfil que las universidades buscan y cómo alcanzarlo, te recomiendo escuchar también el episodio de qué cualidades valoran las universidades en los perfiles que aceptan. Te puede dar un poco más de perspectiva sobre cómo se compara tu perfil con el de otros candidatos competentes y también ayudarte a distinguir cuáles serían las habilidades que necesitas trabajar y cuáles son las fortalezas que ya tienes en este momento. Otro criterio de decisión que escucho también bastante
es elegir la universidad a través del país en el que te gustaría viajar. Tú te encantaría vivir o viajar en Italia y entonces solamente volteas a ver a Italia para estudiar un posgrado, lo mismo en Alemania, lo mismo en Francia. La experiencia formativa que ofrecen los viajes es sin duda una de las razones que aducen con mayor frecuencia los aspirantes a posgrados en el exterior. Esto es para continuar con su educación superior en una cultura distinta a la de su lugar de origen. Esto es parte de lo que quieres y es parte de lo que buscas. Entonces, cuando es parte de lo que quieres está bien, pero cuando es el criterio bajo el cual decides dónde estudiar la universidad, es cuando tienes ciertas desventajas. Las experiencias internacionales son muy positivas. Te van a permitir estar en contacto con otras lenguas, otras culturas, pero elegir la universidad con base a este criterio exclusivamente, pues sí puede llegar a tener efectos negativos en tu desarrollo profesional. Algunas de las desventajas de estudiar el posgrado en base a este criterio son las siguientes. Existe el riesgo de que regreses sobrecalificado para el mercado laboral en tu disciplina, en tu país de origen. Si estás pensando en dónde quieres viajar, eso no significa que estés tomando en cuenta si después de tu posgrado te vas a poder quedar o no a trabajar ahí. Entonces estás pensando solamente en esa experiencia de ese año o año y medio, pero eventualmente vas a tener que regresar a tu país. Y puede ser que lo que estudiaste o dónde lo estudiaste, pues no lo ubiquen también las personas de recursos humanos o lo vean como, bueno, qué bueno que te fuiste a estudiar, no sé, a Alemania, pero no puedo ni pronunciar tu universidad y hay alguien que viene de un posgrado similar, pero lo estudió en Canadá o lo estudió en Estados Unidos. Entonces eso puede ser que para el mercado laboral de tu país o de tu ciudad, pues no te dé suficientes diferenciadores. Esto obviamente es entender también el mercado laboral al que vas a regresar y si el posgrado que estás escogiendo te puede llegar a sobrecalificar o no. Otra desventaja es que no todos los grados académicos constituyen equivalencias directas entre distintos países. Y también elegir una universidad con base en el país al que quieres viajar puede representar una experiencia cultural muy interesante, muy enriquecedora, pero no necesariamente el diferenciador que deberías estar buscando para tu perfil profesional. Tienes que pensar, no sé si esa universidad sí te va a acercar a ese perfil, si ese posgrado te va a acercar a ese perfil, qué otras opciones de universidades en otros lugares también existe. Si lo ves como solamente la experiencia de viaje y no como la inversión que es cuando puedes generar sin querer puntos ciegos de cómo escoger bien. Si lo que deseas es adquirir una experiencia cultural o aprender un idioma, existen muchas vías para alcanzar este objetivo, particularmente estancias en el extranjero o cursos inmersivos del idioma que no implican desperdiciar la oportunidad valiosa que te ofrece un posgrado. Entonces también piensa en tus alternativas para poder viajar y quedarte un par de meses en esta ciudad o en este país. No vale la pena sacrificar todo lo que pueda acercarte a tus objetivos personales y profesionales por perseguir un viaje que podrías hacer de otras formas, quizá incluso como una misma instancia como parte de tu posgrado. Muchos posgrados dan la opción de hacer intercambios académicos en otros países, entonces puede ser que tú al final del día no sacrifiques el vivir durante un tiempo en el país o en la ciudad que te gusta, pero no sacrifiques todo tu posgrado por eso. Existen, como decía, intercambios en donde estudiando tu posgrado en otro lado, puedes irte un semestre a la ciudad o al país que te interese. Hay otro criterio, que de hecho este criterio es bastante popular, sobre todo entre candidatos latinoamericanos, y es estudiar en la universidad en el país en el que te gustaría trabajar. Las universidades se han convertido en un enlace fundamental entre los recién graduados y sus futuros empleadores. Y que tú tengas un posgrado en una universidad de prestigio que es reconocida en un país particular, obviamente te abre más posibilidades para poder quedarte a trabajar en ese país, porque tu posgrado es de prestigio y es un posgrado reconocido en ese mercado laboral. Los empleadores están dispuestos, de hecho, a acercarse a las universidades que ofrecen otros programas de posgrado para encontrar talento que ocupen puestos al interior de sus organizaciones. Entonces también hay muchas ferias de reclutamiento, muchos empleadores, a veces son internacionales, pero la gran mayoría van a ser de ese mismo país, van a las universidades, sobre todo las universidades de más prestigio, a reclutar directamente en los posgrados. Esto te va a permitir generar un network para poderte quedar a trabajar allá.
Las oportunidades de un trabajo internacional varían enormemente de región a región. Por ejemplo, en Asia-Pacífico, el 84% de los empleadores planean contratar a egresados de un posgrado. Los datos para Europa son un poco menos optimistas. Solo el 71% están dispuestos a contratar a recién egresados. En Estados Unidos, esta estadística se está elevando otra vez. 9 de cada 10 empleadores declaran que tienen intenciones de ofrecer trabajo a los recién graduados. Sin embargo, como estudiante internacional y en específico como estudiante latinoamericano, elegir una universidad con base únicamente a este criterio es un error. Al final, la oportunidad de emigrar a un país fuera de tu lugar de origen no depende ni de ti ni de la universidad, sino que se trata exclusivamente de un asunto de políticas migratorias del país anfitrión. Existen casos de países como Canadá y Australia que aprovechan la fuerza de trabajo extranjera. Australia, por ejemplo, ha relajado en tiempos recientes los requisitos para ofrecer visas y Canadá permite automáticamente que los egresados de un posgrado trabajen en el país durante ciertos años después de haber cursado sus estudios. Por ejemplo, si tu posgrado tuvo una duración de 2 años, vas a poder permanecer en Canadá y buscar trabajo como cualquier canadiense durante 3 años después de tu graduación. Incluso en Canadá, después de esos 3 años en donde pudiste trabajar como cualquier canadiense, tienes la oportunidad de buscar después la residencia. La residencia no es como en otros países donde tienes que tener ya un trabajo y tu empleador te reclama para la residencia. En este caso, tú puedes solicitarla y el hecho de que hayas trabajado en Canadá más de 1 año y que tengas un posgrado canadiense es algo que te ayuda a que te den esa residencia permanente. La residencia permanente se renueva cada 5 años. Si dentro de estos 5 años viviste 4 años en Canadá, puedes solicitar la ciudadanía. Te recomiendo que si tu plan es emigrar a través de un posgrado y te interesa Canadá, pues revises cómo están actualizadas en este momento en el que estás escuchando el podcast sus políticas migratorias, porque obviamente todos los países las se han ido cambiando. De hecho, después de la pandemia hubo algunos cambios. Gran Bretaña, después de Brexit, también ha hecho algunos cambios. Entonces, al final del día, esto es información que está siempre renovándose. Pero aquí la idea es que no escojas dónde estudiar pensando que solamente porque tienes un posgrado en el exterior vas a poder trabajar en ese país. Recuerda que al final del día, cuando tú tengas ese posgrado, vas a querer competir por los mejores trabajos, por los trabajos que pidan como requisito un posgrado en una muy buena universidad. Si tú, por ejemplo, te vas a estudiar tu MBA, no sé, a Cambridge, no vas a querer un trabajo para alguien que no tenga un MBA, vas a querer un trabajo para alguien que tenga un MBA de Cambridge y vas a competir contra las otras personas que también tienen un MBA de Cambridge. Entonces, al final del día, el posgrado solamente no es lo único que te va a conseguir el trabajo. Va a ser la experiencia profesional, la experiencia académica anterior y también va a ser el hecho de que tú puedas, que les sea fácil al empleador contratarte o no. En Inglaterra, por ejemplo, tiene poco tiempo, pero ya hay una visa de 2 años que te permite, después de tu posgrado en Inglaterra, quedarte 2 años para tener un trabajo. No para buscar trabajo. En otros países europeos es una visa que te dan para buscar trabajo y una vez que encuentras un trabajo, tu empleador tiene que patrocinarte esa visa. En el caso de Inglaterra es una visa para trabajar. Como la de Canadá de 3 años, esta es una visa para trabajar 2 años en Inglaterra. Y esto es algo nuevo. De hecho, antes de Brexit era bastante difícil quedarte en Inglaterra para trabajar. Si tú estabas viendo Inglaterra hace tiempo, era muy difícil poderte quedar. De hecho, tenías que conseguir un trabajo y tu trabajo te tenía que pagar un salario determinado, mínimo, para que pudiera funcionar para que te quedaras. En este caso ya hay esta visa. Y además Inglaterra también puso otra visa para gente que venga de posgrados muy competitivos, de universidades muy competitivas. Si tú egresaste de una universidad que ellos consideran que son de las mejores del mundo, te pueden dar una visa de 3 años para trabajar en Inglaterra. Si quieres conocer cuáles son las universidades que califican o conocer más sobre la visa de los 2 años de Canadá o la visa
la visa de 2 años de Inglaterra o la visa de 3 años de Canadá, revisa nuestro blog en scholasticaprep.com. Ahí hay bastante información sobre este tema porque obviamente es un interés bastante recurrente dentro de los postulantes latinoamericanos. En Estados Unidos también hay una visa que es una visa STEM, que es una visa específica para programas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, e incluye también programas de escuelas de negocios y escuelas de gobierno. No solamente son para programas que son puramente en ciencias, también algunos MBAs, algunas maestrías en administración pública, algunas maestrías en finanzas, en otros temas también tienen. Y esta visa te da un permiso para trabajar de 3 años. Extienden tu visa de estudiante 3 años más y durante esos 3 años vas a poder trabajar de manera legal, quedarte en Estados Unidos para trabajar. Entonces, sí hay opciones para ti. Lo importante de este criterio es que si tu interés es emigrar a través de tu posgrado, tienes que asegurarte que conoces muy bien cuáles son las políticas migratorias del país, que entiendes muy bien cuáles son las ventajas y desventajas de los tipos de visa que te van a dar después de tu posgrado, si es que te dan una visa después de tu posgrado para quedarte. Eso es parte de lo que tienes que investigar, más allá de, obviamente, la universidad y los diferentes lugares, pero más allá de eso, tienes que también tener claridad en las políticas migratorias, porque esas son las que van a decidir si te puedes o no quedar después de estudiar. Otro criterio que he escuchado bastante entre postulantes es elegir la universidad mejor posicionada en el ranking. En esta temporada, en la temporada 3, tenemos un episodio sobre los rankings. Se llama Rankings, cuáles hay, cómo usarlos y por qué no deben determinar tu elección de posgrado. Entonces, si quieres entender y conocer más cómo utilizar los rankings de manera correcta, te recomiendo escuchar ese episodio. Un error frecuente es decidir la universidad en la que quieres estudiar mediante el uso de estos rankings y otros instrumentos comparativos entre programas y universidades. Es usual escuchar que cada año se reproducen en algunos periódicos, en algunos blogs, las notas sobre los repuntes o movimientos de las universidades en estos instrumentos. Sin embargo, algo poco cuestionado es que estos rankings son elaborados con distintas metodologías, miden distintas cosas y deben ser falibles. Esto no significa que estos instrumentos no sean útiles. No estoy diciendo que no los revises. Lo que estoy diciendo es que no elijas dónde estudiar solamente en función de un ranking, porque probablemente el ranking está pensando en su metodología midiendo cosas que no necesariamente son las cosas que más necesitas tú en específico y en particular de un posgrado para conseguir lo que quieres. De manera general, cuando revises los rankings, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero son las imprecisiones en los criterios que no toman en cuenta la realidad y la disparidad entre programas. Por ejemplo, un estudiante admitido no es lo mismo que un estudiante matriculado. Cuando un ranking habla del número de profesores, toma en cuenta a los adjuntos, a los eméritos, a los visitantes o solo a los profesores base. Otro tema es la organización del listado, que muestra poca claridad entre las diferencias entre puntajes contiguos, que pueden bien ser tan pequeñas que son irrelevantes o tan grandes que son casi abismales. Para ello, muchos instrumentos de medición ahora utilizan índices en lugar de solo un ranking numérico. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una universidad que se encuentra posicionada en el 7º lugar frente a la que se encuentra en el 6º? ¿En qué se distinguen? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A la hora de tomar el salario de los egresados como un factor, suelen ajustar salarios sin tomar en cuenta el costo de vida de residir en la ciudad y lo que significa residir en otro lado, las diferencias entre industrias y picos salariales. Por ejemplo, no es lo mismo ganar una determinada cantidad y vivir en Wisconsin que en Nueva York, puesto que los salarios tienden a ser más elevados en regiones urbanas, cerca de las costas estadounidenses, dándole una ventaja en este rubro a las universidades que se encuentran ubicadas en estos lugares. O también, por ejemplo, tal vez tú quieres dedicarte a un tema de emprendimientos sociales o quieres trabajar en ciertas industrias que pagan menos. Entonces, el MBA, por ejemplo, si solamente o si un criterio fundamental es el tema de el salario, pues los egresados que se vayan a industrias donde suelen ganar más, pues su MBA va a aparecer más arriba al ranking, pero si tú quieres irte a una industria distinta, pues eso es irrelevante para ti. Elegir en función
por ejemplo, del salario, que es algo importante, que pareciera que es obvio que necesitas saber, no necesariamente te ayuda a encontrar el mejor programa para ti. De la misma manera, los rankings a veces comparan peras con manzanas. Por ejemplo, no toman en cuenta las diferencias entre programas de 2 años y programas de 1 año, programas con pocos o con muchos estudiantes, o programas en diferentes países. Además, las encuestas a empleadores no siempre son fiables, sobre todo porque, como vimos en el punto anterior, no siempre se toman en cuenta las diferencias entre las edades de los estudiantes, los tipos de industrias a los que se van a dedicar, las necesidades de las empresas. Cuando hablo de estas encuestas a empleadores, muchas veces los rankings envían cuestionarios a empleadores o egresados, y pues hay egresados y hay empleadores que contestan más que otros. Entonces también no necesariamente va a ser justo esa opinión. Puede ser que esté que ciertos empleadores sean más activos que otros, y entonces esto hace que parezca que hay una opinión específica que otra. Como son cosas que envían de manera voluntaria, realmente cómo saben que esa información es fiable o es objetiva. Ese tipo de cosas no las saben. Si un ranking no audita sus propios datos, es probable que incurra en imprecisiones al no corroborar la información que publica con la que ofrecen las universidades, incluso en sus propias páginas de Internet. Y este es un punto que parecería obvio, pero que realmente casi ningún ranking audita la información, y no hay un organismo que esté realmente dedicado a asegurarse que la información que las universidades comparten con los rankings es una información certera. Y pareciera que pues siempre va a haber este código de honorabilidad y las universidades van a mandar la información correcta, pero ha habido bastantes escándalos sobre este tema en donde simplemente porque hay tantas personas, tantos postulantes que deciden en función del ranking, que al final del día existe un incentivo financiero para que una universidad, para que un programa esté alto en este ranking. Entonces, muchas veces los administradores de las universidades se sienten súper presionados para generar resultados que estén específicamente enfocados en el ranking. Entonces, existen incentivos pues, para que ellos mismos pues no necesariamente inflen sus propios datos. Y como decía, ha habido grandes escándalos sobre esto, ¿no? Ha habido gente que incluso se ha ido a la cárcel porque muchas veces es información que si quieres investigar va a estar en otro lugar, pero el ranking no se siente obligado a confirmar esta información en otro lado. No existe esta responsabilidad de auditar sus propios datos. Algunos rankings obtienen información de fuentes diversas y dispares, mientras que otros obtienen la información de las propias universidades. Y en otros casos son obtenidos de fuentes indirectas, sobre todo con respecto a las universidades que declinan participar en los rankings. Hay universidades que han dicho, yo ya no quiero participar en este ranking, no lo considero confiable, y se han ido. Incluso en este momento, con uno de los rankings más prestigiosos que existen, que es el de US News, para el ranking de escuelas de derecho, Harvard, Yale han declinado participar. En algunos casos NYU, por ejemplo, ha decidido no enviar información, entonces por eso puede ser que hayas visto que NYU está más abajo. Entonces existe realmente hay una confrontación muchas veces también entre las universidades y los rankings, y si la universidad no manda los datos, el ranking la tiene que incluir, porque si no estaría obviamente por qué no está NYU o por qué no está Harvard en el ranking. Entonces saca su información de otros lados, ¿no? Que no es directamente de la universidad. Todo esto al final se ilustra muy bien con la misma volatilidad de las posiciones. Valdría la pena cuestionar si es verdaderamente factible que una universidad caiga, por ejemplo, 20 posiciones en un año o incluso en 5 años. Si tú, por ejemplo, revisas el ranking de este momento, que es cuando eres postulante, a lo mejor escoges una universidad porque está alta en el ranking y resulta que en 20 años esa misma universidad cambiaron la metodología, cambiaron la métrica y va a estar en un lugar distinto. Entonces, incluso yo te recomendaría que si vas a revisar los rankings, no solamente revises los de este año, revisa los de hace 15 o 20 años para ver dónde está esa universidad. Eso te va a ayudar a ver, bueno, tú vas a seguir teniendo el posgrado en 15, 20 años. Entonces, ¿por qué no revisar cómo estaban esas universidades antes? Hay de verdad una gran volatilidad de las posiciones, y esto incluso pues contribuye a lo que decía en el punto 1, ¿no? Que es
¿Cuál es la diferencia entre una universidad que está en el número 5 y una que está en el número 6? ¿Cuál es la gran diferencia entre las universidades que están dentro del 10 y aquellas que están en el número 15? Hay de verdad una gran diferencia, y esta gran diferencia es algo que te impulse a ti a descartar universidades después de cierto número. Entonces, escoger a través del criterio de ranking, de cierta forma, es no hacer tu trabajo como postulante. Esa información muy fácil de conseguir, pero tú le estás dando a alguien más la decisión de que escoja por ti las mejores universidades para ti. Y eso es principalmente mi tema con escoger a través de los rankings. Los puedes ver, los puedes tomar como referencia, pero no le des a alguien más con criterios que realmente no tienen que ver contigo la decisión más importante que vas a tomar, que es dónde me voy a estudiar. Otro criterio, y este criterio yo creo que al final del día hay algo importante en un proceso de admisiones. Un proceso de admisiones son una serie de pasos ordenados. Y al final, cuando hablamos de pasos ordenados, significa también que si tú tomas decisiones que son decisiones importantes sin información, porque te estás adelantando a un paso, vas a tomar una mala decisión, generalmente. Digo, a lo mejor la tienes bien, pero fue por suerte, no fue porque realmente fue algo pensado, algo estratégico. Muchos de estos criterios de los que estoy hablando también tienen que ver con que tomas una decisión de dónde estudiar sin haber hecho suficiente investigación. Escoger la universidad bajo el criterio de la universidad más fácil de entrar, pues estás pensando más bien en el resultado. Quiero entrar pronto, ¿no? No en todo el proceso que significa tomar una decisión de dónde estudiar la universidad y todo lo que eso implica de tiempo, de reflexión para ti. Si escoges a través de estudiar, por ejemplo, en el país en el que te gustaría viajar, también estás pensando en una circunstancia en ese momento, ¿no? No estás haciendo un proceso completo. A lo mejor puede ser que termines estudiando el posgrado en donde quieres viajar, pero que sea el lugar correcto para ti a largo plazo, ¿no? Entonces, no significa que son cosas que son contrarias o que son opuestas. Al final del día se trata también de entender cuáles son tus prioridades, y puede ser que tu prioridad sí sea vivir en cierto lugar, lo cual está perfectamente bien, pero únelo con todas tus otras prioridades y haz realmente un árbol de decisiones para escoger bien. En el caso de este siguiente criterio, que tiene que ver con estudiar donde sea más fácil conseguir una beca o una ayuda financiera, es que lo mismo, estás sin querer tomando un paso adelantado. Esa información es importante. Al final, pues tú necesitas poder pagar el posgrado para irte, ¿no? Pero si estamos hablando de las mejores universidades, de los programas con más prestigio, que incluso de las opciones donde tú con tu perfil tengas más posibilidad de conseguir el mejor resultado, escoger a través del criterio de dónde es donde puedo pagarlo, te puede alejar de escoger cuál es el mejor programa para ti. Entonces, aquí es algo que sí hay que tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta, y esto es algo bien importante, que no todos los posgrados van a anunciar sus becas o puedes incluso postular a la beca antes. Justo ayer hablaba con un estudiante de escolástica que él fue aceptado a la Escuela de Medicina de Harvard, y ayer le llegó su carta de beca del 100% del programa de la Fundación México en Harvard. Entonces, al final del día, él si hubiera dicho, híjole, está muy caro, no lo puedo pagar, no se hubiera ido. Incluso hay veces que escogiendo bien el posgrado, escogiendo bien dónde estudiar, pues al final de su proceso, pero imagínate, esto él no lo supo hasta el día de hoy. Y en este momento ya estamos meses y meses y meses después de que él empezó su viaje de estudiar un posgrado en el exterior. Él lleva bastantes meses en este proceso y hasta el día de hoy supo que se iba a ir con el 100% de beca. No lo supo al inicio, no era algo seguro que iba a tener esa beca, pero al final del día la consiguió, y yéndose a estudiar nada más y nada menos que a la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, que es de las mejores escuelas del mundo, es de las más difíciles de entrar, y además con una beca del 100%. Entonces, al final del día, tienes que tener paciencia también para saber, para escoger y para decidir dónde estudiar en función de lo que más te sirve y no dónde te va a ser menos costoso irte a estudiar, porque el costo
de oportunidad puede ser mayor que el costo de la colegiatura que vas a acabar pagando, porque la educación finalmente pues no es como estoy comprando un departamento que lo tengo, es algo físico, es algo que estás invirtiendo en ti. Entonces, al final del día, el título es importante, el elegir bien el programa es importante, el elegir bien la universidad es importante y el costo es uno de los factores, pero yo te diría incluso que es uno de los últimos factores que debes de considerar. En cualquier caso, lo primero es llevar a cabo un proceso y convertirse en un candidato competitivo, trabajar en tu perfil. Lo segundo es tomar en cuenta que existe un costo de oportunidad, como decía. Si eres realmente un muy buen candidato para ser elegible para una beca, lo vas a hacer también para muchas otras becas, no nada más para la beca que estás viendo en este momento. Entonces tienes que también tomar en cuenta eso para no irte por la primera beca que ves o no irte por el programa menos costoso que ves. Elegir dónde y qué estudiar a través de la beca te va a distraer de buscar otras opciones y sobre todo de buscar otras universidades. Además, como decía, muchos posgrados y universidades, incluso una vez que admiten un candidato, le ofrecen financiamientos o becas exclusivos para estudiantes admitidos, como la beca de la que acabo de hablar de mi estudiante en la Escuela de Medicina en Harvard. Él le dieron esa beca porque fue admitido a la a la Universidad de Harvard y porque era mexicano. Entonces, hay ese tipo de opciones también que son exclusivas para gente que ya tiene una carta de admisiones. Estas ofertas de beca no necesariamente las vas a encontrar publicitadas en su página de internet y no son becas en las que eres elegible antes de postular. Primero tienes que demostrar tú. Entonces, al final de cuentas, con el criterio de elegir a través del costo del programa, te diría que puede ser parte de un factor. A lo mejor cuando estés haciendo tu lista estratégica de universidades, incluye algunos programas o algunas universidades que sí puedas tú pagar, pero también sueña, ¿no? O sea, está bien soñar, es un proceso en donde tienes que ser optimista también. Obviamente construyendo y trabajando en tu perfil, tienes que ser proactivo, ocuparte de tu perfil, pero puedes también incluir una variedad de opciones para asegurarte que vas a tener buenos resultados. Aquí otra vez es cuando alguien decide como único criterio, como criterio preponderante, el hecho de, en este caso, me voy o no me voy, o elijo o no elijo tal universidad por las opciones de financiamiento de beca o los costos de la manutención y de la colegiatura que estoy viendo en la página en este momento. Entonces, al final, no tomes como exclusivo este criterio para decidir dónde estudiar. Una analogía que utiliza mucho Carlos, mi esposo, es que primero consigue que te digan que sí para la invitación al cine, luego enamora a la muchacha y finalmente resuelve cómo pagar el anillo. No pienses en el anillo antes de que te digan que sí para el cine. Entonces esto es un poco lo mismo. Primero consigue la admisión, primero consigue generar un perfil competitivo y después preocúpate por cómo vas a pagar el posgrado. El último criterio tiene que ver con elegir la universidad que tiene un prestigio global. Y si bien los criterios anteriores, como decía yo, tienen varias desventajas, creo que este criterio en específico tiene varias ventajas. Y aquí es importante distinguir que el ranking no es lo mismo que el prestigio. Una universidad bien posicionada en las listas puede ser una buena universidad, pero no necesariamente contar con este prestigio. Al final del día, una universidad con prestigio va a ser aquella cuya historia recorre años de trabajo. Cuenta con un cuerpo docente en el que figuran los verdaderos expertos en su área, instalaciones con tecnología de punta y las mejores conexiones con el mundo laboral. El valor de asistir a una universidad con prestigio global no se mide solamente en cuanto al prestigio que aporta su título, sino también ofrece numerosos recursos que se traducen en un sinnúmero de posibilidades que puedes explotar. Aquí es sobre todo donde también tiene que ver el tema del futuro, ¿no? Generalmente estas universidades con prestigio tienen ese prestigio porque son universidades muy innovadoras y están en ecosistemas innovadores. Hoy en día que está habiendo tantos cambios radicales en las profesiones, en las carreras, en las industrias, con estos temas nuevos de la tecnología, un título de prestigio no nada más te va a dar
conexiones, te va a dar buenos profesores, te va a dar un título reconocido, sino te va a dar la oportunidad de estar en universidades que están trabajando en la punta de lanza en temas de educación superior para atender estos retos que vienen en el futuro. Entonces tú vas a estar en un lugar donde se están haciendo todas las cosas innovadoras, las cosas nuevas, las cosas que van a tener un impacto en años por venir. Entonces escoger una universidad a través del prestigio, como te decía, es algo que te va a blindar tu perfil frente a los cambios que vienen. Al final del día creo que aquí dije algo que es importante también absorber. Una universidad puede estar alta en el ranking y no ser una universidad de prestigio. Y esto es justamente por todo lo que hablábamos de cómo los rankings manipulan los datos, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues no necesariamente, y claro, tiene que ver con el ranking que estés viendo. Hay rankings que tienen también más prestigio, que son más reconocidos, y otros que son menos, que son más nuevos. Pero al final del día, no pienses que porque una universidad está alta en el ranking, eso es lo que le da el mayor prestigio. Al final del día, el prestigio lleva años lograrse. Y el prestigio también tiene que ver con cosas incluso inmateriales. Creo que al final puedes también revisar tu propia industria, puedes entender, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, si estás interesado en un tema muy innovador, pues las universidades que tengan un buen número de premios Nobel puede ayudarte a ver que esas universidades tienen en sí una tradición hacia temas de innovación, porque pues generalmente los premios Nobel son premios específicamente para gente que está haciendo trabajo muy innovador en sus propias áreas. Entonces eso te hablaría, por ejemplo, de una universidad con prestigio. Hay muchos otros premios, muchas otras maneras de entender y ver dónde están esas innovaciones, pero pues esa sería una forma también de ver si estás yéndote a una universidad donde haya como dentro de su ADN la cualidad y el valor de la innovación. Algunas de las ventajas que ofrecen las universidades con prestigio global son económicas. La reputación de universidades con prestigio global se traduce en beneficios concretos para sus graduados en términos monetarios. Aunque no es una garantía de que vas a tener un mejor salario, el hecho de haber estudiado en una universidad con prestigio te da mejores probabilidades para solventar pronto el gasto de haber estudiado en esta universidad y continuar adquiriendo un salario que te permita tener un buen poder adquisitivo. También hay ventajas laborales que van unidas al tema del salario. Un título de una universidad global te va a abrir puertas a puestos laborales que de otra manera estarían fuera de tu alcance. Empresas elite como consultoras o financieras reclutan a sus trabajadores en universidades muy específicas. Aunque esto está sujeto a cambios y de ninguna manera significa que sean en los únicos lugares en los que hacen reclutamiento, sí suelen preferir este tipo de universidades. Por ejemplo, Amazon frecuentemente recluta en la Universidad de Michigan en su escuela de negocios, Ross. McKinsey hace lo propio en Kellogg y Apple, por ejemplo, en Duke. Esto no es solo por el título en sí, sino porque los empleadores saben que este tipo de universidades tienen de antemano un proceso de admisiones tan competitivo que pueden asegurarse que las universidades han hecho ya una selección previa y que están contratando dentro de los mejores en su área. Además, al contar estas mismas empresas con varios egresados de estas universidades, saben que otros egresados también tendrán una afinidad similar, ya que esto es un criterio de selección que utilizan los comités de admisiones. Las universidades con prestigio generalmente están ubicadas dentro de comunidades dinámicas que pueden ofrecerte también oportunidades adicionales en forma de clústeres que tienen experiencias académicas y laborales que complementan tu preparación académica. Esto contribuye a tener un perfil no solo más especializado, sino distinto al de tu competencia. Muchas universidades de prestigio son anclas para ecosistemas, como Stanford lo es para Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, estar en estas universidades te va a dar ventajas no nada más dentro del aula, sino también en el ecosistema y el dinamismo de este ecosistema, y eso es para conexiones profesionales, para aumentar conexiones personales y para conexiones académicas también. Una universidad de prestigio tiene también ventajas profesionales. Genera una imagen sobre ti que te asocia con características positivas.
La confianza en que realizas tu trabajo de forma profesional, la seguridad de que eres un candidato confiable y que conjuntas habilidades útiles para tu desarrollo profesional, además de las redes profesionales que puedes establecer. Algunas ventajas añadidas de estudiar en una universidad con prestigio es que vas a tener la posibilidad de hacer grados dobles o paralelos, estancias de investigación y certificaciones conjuntas. Esto es algo importante que, por ejemplo, muchos rankings no toman en cuenta. El ranking probablemente solamente está tomando en cuenta cierto tipo o sea, un posgrado en específico, pero en muchas universidades, y sobre todo si tienen este grado de universalidad, en donde son muy buenas en diferentes temas, vas a tener la oportunidad de hacer grados dobles o tomar clases en otras de sus escuelas, o vas a poder tener también la oportunidad de ir a conocer profesores que son muy prestigiosos, muy reconocidos en sus áreas, que están a lo mejor en otra facultad o en otra escuela de la misma universidad. Muchas universidades incluso juntan esfuerzos, como lo que sucede, por ejemplo, en la Universidad de Queens en Canadá y la Universidad de Cornell en Ithaca, en Estados Unidos, que tienen un convenio de un doble grado, en donde sacas un MBA con la Universidad de Queens y un MBA con la Universidad de Cornell, un doble MBA. El hecho de que la mayor parte de las universidades estén en ciudades interesantes también contribuye a sumar a tu título una serie de experiencias que tienen su propio valor atractivo. Por ejemplo, lo que decía, Stanford está cerca de Silicon Valley, Nueva York está cerca de instituciones como las Naciones Unidas, donde también vas a poder hacer prácticas profesionales. Washington está, Georgetown está en Washington, en donde está la Organización de Estados Americanos y el Gobierno Federal de los Estados Unidos, por ejemplo. En el episodio 19, El posgrado no es una mercancía, cómo elegir el mejor para ti, hablamos más sobre este tema. Para recapitular, quisiera insistir que a pesar de que es cierto que no todas las universidades satisfacen todos los intereses, aspirar a una universidad con prestigio global está asociado con ventajas que puede brindarte la posibilidad de cumplir mejor con tus expectativas profesionales y personales. En este episodio hablé de 6 criterios para elegir posgrado y la universidad. Estos 6 criterios son en base a mi experiencia durante años trabajando con muchos postulantes en Escolástica y ayudándolos a elegir las universidades y los posgrados que más les convienen. Si a ti se te ocurre algún criterio adicional, me encantaría conocerlo o saber cómo estás tú armando tu propio árbol de decisiones para incluirlo dentro de nuestra metodología y dentro de estos criterios y así ayudar a otros que están empezando en este proceso a encontrar dónde pudieran tener sus puntos ciegos, cómo darle valores distintos a los diferentes criterios y a sus diferentes intereses y prioridades. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.